es interesante también ver, y esto creo que hay que hablarlo y que hay que comentarlo más, para empezar a hablar entre nosotras, que creo que siempre lo he dicho, pero para seguir hay muchos señores, y especialmente señores de este rango de edad, de más o menos entre 40 y 50 años, que bajo la premisa de vamos a tener sexo duro, BDSM, que es una práctica completamente ilícita y que te puede gustar, y yo ahí no me meto, cada uno y cada una, por supuesto, que haga lo que quiera, pero sí que se ve un patrón en estos casos y en otras denuncias que ha habido de peña que utilizando eso y con esa justificación del sexo duro, luego le realiza prácticas a estas mujeres que no habían consentido, es decir, agresiones sexuales. Y de hecho, en el primer reportaje de investigación que realizaron para El País sobre este señor, se contaba cómo, por ejemplo, pues se quitaba el condón, o le decía que parara y no parase. Es decir, esas prácticas, si no las tienes consensuadas antes, también son agresión sexual. Y esto creo que es importante que lo sepamos, porque creo que hay muchas veces que tú piensas, vale, pero bueno, yo estaba teniendo sexo duro con esta persona y si de repente se quitó el condón, bueno, a lo mejor se equivocó, a lo mejor no dejamos claro ese límite, a lo mejor no lo hablamos y entonces por eso él se creyó que podía y a lo mejor no es una agresión sexual. No, es una agresión sexual y muy probablemente él sepa muy bien lo que está haciendo. Y es muy importante que sepamos esto y que se hablen estas cosas y que estas víctimas lo denuncien. Porque tanto si tú le dices que se quite y tú tienes establecido con esa persona y en prácticamente diría yo que la totalidad de sexo de este tipo pues se tiene hablado, ¿no? Pues básicamente si yo te digo esto, paras, o si yo me quito, te quitas, o no, o lo que sea, ¿vale? Esto se tiene establecido. Con lo cual, si tú le dices quita, para o lo que coño quieras establecer, se tiene que quitar. Y si no se quita es agresión sexual. Por mucho que estéis jugando al sexo duro, por mucho que estéis practicando el sexo duro. Si tú no has hablado con esa persona que se quite o no se quite el condón y tú de repente en el sexo duro, estando tú, además, que probablemente ocurra de esta manera, estando tú dada la vuelta o estando tú en una postura en la que no lo ves, se quita el condón, es agresión sexual. No lo dudes ni un momento, porque lo es. Lo es. No es que, ay, igual se ha confundido, ay, igual era parte del juego. No, las cosas o se hablan antes, y en este tipo de sexo además se suele hablar todo muchísimo y se suele establecer bien antes los límites y lo que se quiere o lo que no se quiere, o todo el resto es agresión sexual. Y ellos, ya te digo yo muy bien, que saben lo que hacen. Y todos, además, y todas especialmente, hemos conocido amigas o nos ha pasado que alguno de estos señores se ha intentado aprovechar de ese sexo duro para intentar cometer una agresión sexual. Así que no estás sola, seguramente si hablas con amigas de tu entorno les ha pasado a muchas, solo tienes que leer estos reportajes que han hecho en El País y que yo creo que a muchas nos han servido para abrir los ojos de algunas situaciones que hemos vivido o que amigas o familiares nos han contado y para decir, esto ya no os lo vamos a pasar nunca más, así que no dudéis, denunciad anónimamente, haced lo que podáis. Yo aquí he hablado mucho de ese mail que montó Baque, que era aliadosperonomucho@gmail.com, al que ya sabéis que podéis acudir, aliadosperonomucho@gmail.com. Lo lleva Baque, de Maldito Bollodrama. Ella no lo publica en ningún sitio, simplemente es un mail para poder desahogaros y para que Baque, si ha recibido más denuncias de tu mismo tipo o de la misma persona, que ya ha ocurrido en el caso de ese mail, o de la misma persona y nombres además que no han salido a la luz y que tristemente probablemente nunca se sepan, o cuando se sepan ya haya sido demasiado tarde, os ofrece la posibilidad de poneros en contacto con mujeres que hayan pasado por vuestra misma situación para que os deis cuenta que sí, que lo vuestro fue agresión sexual y lo de la otra también fue agresión sexual, por mucho que vosotras fuerais más jóvenes, por mucho que vosotras pensarais que el que tenía el control era él y que él sabía bien lo que hacía y que no os iba a pasar nada inseguro o nada violento con él y luego de repente pues os habéis quedado solas en esa habitación o os habéis ido a vuestra casa y habéis pensado ¿qué coño ha pasado? Pues lo que muy probablemente ha pasado ha sido una agresión sexual, con lo cual va que os ofrece este espacio para empezar, poneros en contacto con mujeres que hayan pasado por esa misma experiencia y ya a base de juntaros, decidir si vale la pena hacer una denuncia colectiva o contar este caso a un medio de comunicación como ha ocurrido con el caso del País o simplemente desahogaros. Esa decisión ya es vuestra, ese mail no se filtra, esa información no se filtra.
Yo no sé qué nombres han salido ahí. Yo lo que sé es que ha habido mails, que eso sí que se lo he preguntado a Baque. Ha habido ya varios mails y sí que se repiten algunos nombres de personas. Con lo cual os animo a que escribáis ahí, a que no sintáis que estáis solas, y aunque bien sea para desahogaros, bien sea para hacer una denuncia colectiva, o bien sea para contarlo a un medio de comunicación, o simplemente para contárselo a alguien que haya pasado por vuestra propia experiencia, escribáis y os desahoguéis. Decís por aquí también, sobre todo para asumir que no fue tu culpa. Decís por aquí, el sexo tiene que ser otra cosa que un sometimiento violento a otra persona. Bueno, sí, o sea, yo también lo pienso. Creo que hay prácticas totalmente lícitas, pero de las que estos señores se han aprovechado mucho. Y fijaos que lo decía Enar hace poco en un vídeo o algo parecido, y se le echó a mucha gente encima, pero es verdad. Es verdad, y esto no es algo contra la gente a la que le gusta el BDSM o contra la que le gusta el sexo duro, pero que hay hombres que se han aprovechado de, en teoría, que les gusten esas prácticas y probar esas prácticas para abusar de mujeres, lo estamos viendo. Y lo estamos viendo en el caso de Carlos Bermud. Pero es que, ya os digo yo, que la mayoría de historias que te cuentan amigas, sobre todo conforme nos vamos haciendo más mayores y más conscientes de que tenemos que hablar, la mayor parte de historias que compartimos son este patrón. Y son el patrón de, bueno, pues yo dije, venga, pues pruebo algo nuevo, y de repente, pues, vaya por Dios, se aprovechó para una violencia no consentida. Y eso pasa. Y hay mucha gente que se enfada cuando se dice esto, pero es la puta realidad. Lo siento muchísimo. Decís también por aquí que le mandaré mail a Baque. Todas las que os queráis poner en contacto con Baque, poneos en contacto, que ella es estupenda. Decís por aquí también, gracias, qué grandes Baque, gracias por contarlo, gracias por dar voz a esas historias. Yo, insisto, no conozco las historias, y creo que debe seguir siendo así, no conozco las historias concretas. Lo que sí que de vez en cuando le pregunto a Baque, ¿no? ¿Te ha escrito mucha gente? Sí, no, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás llevando? Porque evidentemente para ella también es una carga emocional, aunque ella es un proyecto que siempre quiso llevar a cabo. Y hubo un momento en el que dijo, venga, lo voy a hacer y ya está, y me lo voy a comer yo, y voy a hacer esto porque me apetece y porque me apetece ayudar a la gente. Alguna vez también con Spanish Revolution se ha puesto en contacto alguna mujer, a la que, por supuesto, aparte de nuestra escucha, siempre le damos la posibilidad de que, si queremos, si quieren ellas, les ayudemos a encontrar una abogada o un abogado para llevar el caso adelante. Así que en ese sentido, yo os lo dije también en su momento, y de hecho una persona se puso en contacto conmigo, pero yo quiero saber si en mi entorno tengo a alguien que ha cometido una agresión sexual o que ha abusado de alguna de las personas que me escuchan. Porque yo, desde luego, si eso ocurre, no quiero compartir espacio con esa persona, no quiero invitarle a mi programa y no quiero compartir contenido de esa persona. Así que ya sabéis que a mí también me podéis escribir, por supuesto, con la total confianza, y de que no lo voy a hacer público, siempre que queráis. Decís por aquí, puedes pasar el correo. El correo es aliados, pero no mucho, os lo pongo por aquí, @gmail.com. De todas formas, si queréis, luego os lo comparto otra vez por Instagram, que yo de vez en cuando, y cuando salen casos de este tipo, me gusta compartirlo para que no caiga en el olvido. Por cierto, muchas gracias por ahí por las suscripciones. Pregunta por ahí Alberto cómo suscribe uno a esto desde el móvil. Por ahí tenía, creo, un hilo TV Zurda explicándolo, así que yo creo que por ahí lo tenéis y os lo explica perfectamente. Ahí lo tenéis, cómo suscribirse a un programa de Twitch con Amazon Prime, ahí para que os salga gratis también. Decir, si dejan de sentirse impunes, quizás se lo piensan dos veces. Eso también es lo que yo pienso, y ojalá en algún momento estos señores tengan que salir a dar explicaciones, a pedir perdón y a cumplir su condena, la verdad, porque es bastante flipante que sigan saliendo casos de este tipo a día de hoy. Daos cuenta que el de los dos influencers que comentábamos antes llevaban tiempo haciéndolo, llevaban tiempo abusando de menores, además dándoles sustancias, o sea, es terrorífico. Spanish Revolution.